Sean bienvenidas y bienvenidos a su canal Palabra Sagrada. En este video vamos a presentar la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6 al capítulo 10. Evangelio según San Juan, del Nuevo Testamento, Antonio Fuentes Mendiola. Dice así la palabra del Señor. Juan, capítulo 6. Después de esto se retiró Jesús al otro lado del mar de Galilea o de Tiberíades. Le seguía un gran gentío, porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando Jesús los ojos y viendo venir hacia él una gran muchedumbre, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced sentar a la gente. Había mucha hierba en el lugar. Se acomodaron pues los hombres, como unos 5000. Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los distribuyó entre los que estaban sentados, e igualmente les dio de los peces cuanto quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los trozos que han sobrado, para que nada se pierda. Los recogieron, y con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido, llenaron 12 cestos. Al ver aquellos hombres la señal que Jesús había realizado, decían: Este es ciertamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a venir para llevárselo y proclamarle rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. Al atardecer bajaron sus discípulos al mar, y habiendo subido en una barca, se dirigían hacia la otra orilla, a Cafarnaúm. Ya había oscurecido, y aún no había vuelto Jesús con ellos. Soplaba un fuerte viento que encrespó el mar. Después de remar como unos 25 o 30 estadios, vieron que Jesús caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Soy yo, no temáis. Entonces quisieron recogerlo en la barca, y al instante la barca llegó a tierra a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí solo había una barquilla y que Jesús no había subido en la barca con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Llegaron de Tiberíades otras barcas, cerca del sitio donde habían comido el pan, después de que el Señor diera gracias. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió: Os lo aseguro, me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis de los panes hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a él lo confirmó Dios Padre con su sello. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien él ha enviado. Le dijeron: ¿Qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: Os lo aseguro, no os dio Moisés el pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es pues la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces comenzaron a murmurar de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: he bajado del cielo? Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende su enseñanza viene a mí, porque nadie ve al Padre, sino solo aquel que procede de Dios. Éste ve al Padre. Os lo aseguro, quien cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre ellos diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Os lo aseguro, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come, también él vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan, vivirá eternamente. Dijo estas cosas en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, oyéndole, dijeron: Dura es esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Conociendo Jesús en su interior que murmuraban de esto sus discípulos, les dijo: ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais subir al Hijo del Hombre a donde antes estaba? El Espíritu es el que da la vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Sin embargo, entre vosotros hay algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Y decía: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y no andaban ya con él. Por esto preguntó Jesús a los 12: ¿También vosotros os queréis marchar? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿No os elegí yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, pues era éste, uno de los 12, el que le iba a entregar. Juan, capítulo 7. Después de esto andaba Jesús por Galilea, y no quería ir a Judea, porque los judíos intentaban matarlo. Estaba próxima la fiesta judía de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus parientes: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, puesto que nadie actúa a escondidas si quiere ser conocido. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni siquiera sus parientes creían en él. Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está a punto.
El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia porque doy testimonio de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. En cuanto sus parientes subieron a la fiesta, él también subió, no públicamente, sino como de incógnito. Los judíos lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿Dónde está ese? Y se hacían entre la gente muchos comentarios sobre él. Unos decían: es bueno. Otros, en cambio, decían: no, sino que engaña a la gente. Nadie, sin embargo, hablaba en público de él por miedo a los judíos. Mediada ya la fiesta, subió Jesús al templo a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿cómo entiende éste de letras sin haber estudiado? Entonces Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina es de Dios o si hablo por mí mismo. Quien habla por sí mismo busca su propia gloria, pero quien busca la gloria del que lo ha enviado, ese es veraz, y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? La turba respondió: estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte? Jesús les contestó: una sola obra hice, y todos os habéis extrañado. Pues bien, Moisés os dio la circuncisión, aunque no viene de Moisés, sino de los patriarcas, y circuncidáis en sábado. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado, para que no se quebrante la ley de Moisés, ¿os indignáis contra mí porque he curado por completo a un hombre en sábado? No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con juicio recto. Dijeron entonces algunos de Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarle? Pues habla en público con libertad y nada le dicen. ¿Habrán reconocido acaso los jefes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó: me conocéis y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo, sino que me envió el que es veraz, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco, porque de él procedo, y él mismo me ha enviado. Buscaban cómo prenderlo, pero nadie le puso las manos encima, porque aún no había llegado su hora. Muchos entre la gente creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más milagros de los que éste hace? Oyeron los fariseos lo que la gente comentaba de él, y los pontífices y fariseos enviaron guardias para prenderlo. Entonces dijo Jesús: por poco tiempo aún estaré con vosotros. Luego me iré al que me ha enviado. Me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy no podéis venir vosotros. Se dijeron los judíos: ¿a dónde se irá éste, que nosotros no podamos encontrarle? ¿Acaso irá a los dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significan estas palabras que ha dicho: me buscaréis y no me encontraréis, y donde yo estoy no podéis venir vosotros? El último día de la fiesta, el más solemne, puesto Jesús en pie, exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no era la hora del Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tras escuchar estas palabras, muchos de la multitud decían: este es verdaderamente el profeta. Otros: este es el Cristo. En cambio otros replicaban: ¿acaso viene de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la estirpe de David y de Belén, la patria de David? Así pues, hubo desacuerdo entre la gente acerca de él. Algunos de ellos querían prenderlo, pero nadie puso las manos sobre él. Regresaron los guardias a los príncipes de los sacerdotes y fariseos, y éstos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los guardias: nunca habló así hombre alguno.
Los fariseos les contestaron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o fariseo? Pero esa gente que desconoce la ley son unos malditos. Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido antes a él, les dijo: ¿Acaso nuestra ley juzga a alguien sin haberlo escuchado y sin saber qué ha hecho? Le contestaron: ¿También tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y se marchó cada uno a su casa. Juan, capítulo 8. Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer volvió de nuevo al templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos mandó lapidar a estas. ¿Tú qué dices?». Esto lo decían para tentarle y tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, arrójele la piedra el primero». E inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Al oír estas palabras se fueron marchando uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se quedó solo con la mujer que estaba delante. Entonces Jesús se incorporó y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te condenó?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». De nuevo les habló Jesús diciendo: «Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Los fariseos le dijeron: «Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es fidedigno». Jesús les respondió: «Aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es fidedigno, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es fidedigno, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me ha enviado. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es fidedigno. Soy yo quien doy testimonio de mí mismo, y también da testimonio de mí el Padre que me envió». Entonces le dijeron: «¿Dónde está tu Padre?». Jesús respondió: «Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre». Estas palabras las dijo junto al gazofilacio, enseñando en el templo, y ninguno lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Les dijo de nuevo: «Yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir vosotros». Los judíos decían: «¿Irá a matarse? Y por eso dice: a donde yo voy no podéis venir vosotros». Y les decía: «Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados». Ellos le preguntaban: «¿Tú quién eres?». Jesús les contestó: «Eso es lo que os estoy diciendo desde el principio. Tengo muchas cosas que hablar y juzgar de vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo hablo al mundo lo que le he oído». No entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo Jesús: «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo lo que me enseñó mi Padre. Y el que me ha enviado está conmigo. No me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada». Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: «Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos.
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: Os lo aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Por tanto, si el Hijo os libra, seréis en verdad libres. Yo sé que sois linaje de Abraham, pero intentáis matarme porque mi palabra no es acogida por vosotros. Yo hablo lo que he visto en mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Le respondieron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Sin embargo, intentáis matarme a mí, al hombre que os ha dicho la verdad, la que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: Nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, pues yo salí y vengo de Dios. No vengo de mí mismo, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se mantenía en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando dice la mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien que tú eres samaritano y estás endemoniado? Jesús contestó: Yo no estoy endemoniado, sino que honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Os lo aseguro, si alguno guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Los judíos le dijeron: Ahora sabemos que estás endemoniado. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices: Si alguno guarda mi palabra, jamás gustará la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Mi Padre es el que me glorifica, de quien decís vosotros: es nuestro Dios. Y no le conocéis, pero yo le conozco. Y si digo no le conozco, sería semejante a vosotros, un mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó por ver mi día. Lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron: ¿No tienes aún 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: Os lo aseguro, antes que Abraham naciera, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Juan capítulo 9. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús: Ni pecó éste ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Conviene que nosotros hagamos las obras de aquel que me ha enviado mientras es de día, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y ungió con él sus ojos y le dijo: Anda, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue entonces, se lavó y volvió con vista. En esto los vecinos y los que antes lo habían visto, porque era mendigo, decían: ¿No es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: Este es, y otros:
No, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy yo. Le preguntaron, pues ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y vi. Y le dijeron, ¿dónde está ese? Respondió, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús había hecho lodo y le abrió sus ojos. De nuevo los fariseos le preguntaron cómo había recuperado la vista. Él les dijo, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, ese hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales prodigios? Y había división entre ellos. De nuevo preguntaron al ciego, ¿qué dices tú de él, ya que te ha abierto los ojos? Él dijo, es un profeta. Los judíos no creyeron que aquel hombre hubiera sido ciego y hubiera llegado a ver, hasta que llamaron a los padres del que ahora veía. Y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el que decís que ha nacido ciego? Respondieron los padres, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ahora ve? Lo desconocemos. ¿O quién abrió sus ojos? No lo sabemos. Preguntadle a él qué edad tiene. Él mismo hablará de sí. Sus padres dijeron esto porque temían a los judíos, pues los judíos ya habían decretado que si alguien confesaba que él era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, «¿Edad tiene? Preguntadle a él». Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Él les contestó, «No sé si es pecador. Solo sé que yo era ciego y ahora veo». Entonces le dijeron, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Les respondió, «Os lo dije ya y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo de nuevo? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos?» Ellos le maldijeron diciendo, «Tú eres su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es». El hombre les respondió, «Esto es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me abriera los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que si alguno le honra y hace su voluntad, a ese le oye. Jamás se ha oído que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no fuera Dios, nada hubiera podido hacer». Le respondieron, «¿Has nacido lleno de pecado y nos vas a enseñar tú a nosotros?» Y lo echaron fuera. Oyó Jesús que lo habían echado fuera, y habiéndose encontrado con él le dijo, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él le respondió, «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Le dijo Jesús, «Lo has visto. El que habla contigo, ese es». Entonces él respondió, «Creo, Señor», y se postró ante él. Dijo Jesús, «Yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos». Oyeron esto algunos fariseos que estaban con él, y le dijeron, «¿Acaso nosotros también somos ciegos?» Jesús les dijo, «Si fueseis ciegos no tendríais pecado, pero ahora decís, vemos, y vuestro pecado permanece». Juan capítulo 10. Os lo aseguro, quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón y un salteador. Pero quien entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Llama a las ovejas propias por su nombre y las saca fuera. Cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no siguen a un extraño, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta parábola
Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo de nuevo: «Os lo aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará, y entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a las mías, y las mías me conocen a mí. Como mi Padre me conoce, también yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco. A esas es preciso que yo también las guíe, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre». Se produjo de nuevo una escisión entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: «Está endemoniado y loco. ¿Para qué le escucháis?». Otros decían: «Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso puede un demonio abrir los ojos a los ciegos?». Se celebraba por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Se paseaba Jesús en el templo por el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos para preguntarle: «¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Jesús les respondió: «Os lo dije y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno». De nuevo tomaron los judíos piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: «Muchas obras buenas os mostré de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le respondieron: «No te apedreamos por obra alguna buena, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Jesús les respondió: «¿No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed por las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre». Por esto intentaban apresarlo nuevamente, pero se escapó de sus manos. De nuevo se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado al principio, y allí se quedó. Muchos acudieron a él y decían: «Juan no realizó ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan acerca de éste era verdad». Y muchos allí creyeron en él.